estaba agradecida por el comportamiento de Mads, pero a la vez no, era tan impulsivo. Así que a partir de ahora tenía que ser muy cuidadoso con su actitud y sus modales. Aunque obviamente esto más no le gustó. No podía dejar que ese bastardo se saliera con la suya y siguiera reclamándola como suya cuando ya no lo era. Pero realmente Jovelia no hablaba de Mikael, sino de que tenía que ser respetuoso con todos los nobles. Pues, como se sabía, si un plebeyo como Mads le hacía algo a un noble, podía acabar muy mal. Pero después de tanto discutir, simplemente se le acercaba a Mads y le decía: no te estoy diciendo que seas débil. Es que si sigues peleando de esa manera tan impulsiva, sus enemigos encontrarán su momento de debilidad para atacarlo. Y eso sí que la preocupa. No es más que mera preocupación por él. Y lo recordó. En su vida pasada solía ser así, de una manera tan impulsiva, agarrando el hecho de que su padre es el héroe de la nación y ella la dama con más estatus. Así que se hizo de muchos enemigos en su vida pasada, y cuando pasó el mayor error de su vida, todo el mundo le dio la espalda. Así que no quería que eso mismo le sucediera a Mads por esos impulsos. Así que él, al ver su preocupación y su cara y todo eso, simplemente aceptó. Aunque en su cabeza sabía que él siempre golpeaba o acababa con cualquiera que estuviera en su contra. Pero al ver esas lindas sonrisas y esa preocupación, pretendió que por este momento y estos instantes pretenderá ser lindo y acatará todo. Pero al día siguiente, cuando él mantenía sus esperanzas, llegó con un horror, pues Juvelian había prometido una comida entre ellos dos por haberse portado muy bien. Pero al llegar aquí y al ver el nerviosismo de Juvelian, todo había salido mal, pues no era una cena entre ellos dos. Pues su maestro, el duque, también estaba aquí, siendo tan hostil como siempre. Así que de mala gana tenía que pretender ser feliz, incluso aunque ya estuvieran las peleas de miradas. Mientras Juvelian estaba tan nerviosa, no había llamado a Mads para que esto sucediera, pero tampoco esperaba que su padre llegara tan temprano. Pero Juvelian, en modo secreto, lo tomaba lentamente y le decía: si estás tan nervioso, puedes acercarte más a mí. Que aunque era algo molesto para el duque, terminó aplacando toda la situación. Aunque la verdad Mads sí disfrutaba estar con Juvelian, tenían gustos completamente diferentes. Como al momento de pedir la carne, Juvelian simplemente decidió que igual a término medio como él. Y es que la verdad a Mads no le gustaban las cosas medio cocidas, pero no tuvo la oportunidad de decir que eso no le gustaba. Y además, el duque no soportaba ver todo eso. Mads comportándose como un idiota y Juvelian prácticamente se derretía por él. Aunque ellos se supone que era fingido, claramente esto ya no se podía fingir. Era lo normal en ellos. Pero Juvelian ya se estaba sobrepasando. Llegaba la carne y aunque Mads estuviera completamente asqueado de comer carne, Juvelian se adelantaba, le decía que ella le cortara la carne por él, lo que esto ya le estaba frustrando a Mads. Ya no parecían jóvenes enamorados, más bien parecía un niño pequeño que necesitaba urgentemente ayuda. Pero no se quedaría solo así. Pensaron que su padre estaba enojado por el simple hecho de querer cortar una carne. Pero no esperaban que él mencionara que él será el que corte aquella carne, sorprendiendo a los dos porque literalmente pensaron que esto era una amenaza directa. Claro que lo hacía de mala gana, porque incluso daba una indirecta. El exterior es muy diferente al interior, siendo una indirecta, pues aquí estaba pretendiendo ser un joven inocente cuando claramente el duque sabía lo extremadamente peligroso que era Mads. Aunque para Mads esto era muy hipócrita. ¿No se supone que el duque también finge? No solo con su hija, sino con todos. ¿O qué es ese problema que le finge tanta lealtad al emperador? Pero después de todo eso, el duque declaraba que después de esta comida tendrán que tomar el té,
lo que los dos tuvieron un pensamiento completamente diferente. Jubelian falsamente creía que de verdad a su padre le agradaba tanto más, mientras él, pobrecito, estaba esperando el momento en el que pudiera pasar tiempo a solas con Jubelian. Pero simplemente el hecho de mencionar Jubelian suavemente que preparará el té que ella misma le hizo que Matt se alborotara, mientras su padre estaba completamente sorprendido. ¿El té que ella misma hizo? Así que claro que estaba emocionado, pero al momento de apenas sentarse, le llamaban urgentemente. Jubelian decía que estaba triste, pero en otro momento podrán disfrutar de una buena taza de té juntos. Lo sorprendente es que Regis dijo que aún tenía tiempo, lo que los asustó. Le estaban llamando de urgencia del palacio y el duque prefería quedarse a tomar el té. Así que él simplemente le decía que esto era más importante que todo eso, mientras aventaba a su mayordomo hacia un lado. Pero bueno, esto siguió, aunque de una manera incómoda, pues todos estaban en silencio, mientras los nervios de ella seguían a flote. ¿Cómo se supone que su padre rechazara esa invitación? Le estaban hablando con urgencia, cuando ella se supone que no quería tener ningún problema con el Palacio Imperial. Pero es que él no podía simplemente irse. El hecho de mencionar que su propia hija hizo este té con sus manos era lo que más lo hacía feliz y le daba esa sensación. Mientras Jubelian se sintió tan feliz de escuchar esas palabras de su padre, halagando su té, como si por primera vez pudieran disfrutar el hecho de que son padre e hija, sin pensar en todo el peligro que los rodea. Incluso Matt le daba la razón. El té estaba delicioso, pero básicamente él no le gustaba el té, simplemente por el hecho de que se lo hicieron justamente para él. Pero en ese momento, su padre le mencionaba a Jubelian que si lo podía dejar solos un rato. Tenía algo muy privado que hablar con Max. Ella simplemente no cuestionó nada y se terminó yendo. Así que después de que Jubelian se fuera, el duque le gritaba a Max por qué todavía seguía con su hija, pero él estaba completamente ofendido, pues ¿cómo podría insinuar que está interesado en algo más que quisiera codiciar en Jubelian? Así que Regis se lo dijo directamente. ¿De verdad crees que voy a creer que tú estás nada más por simple amor con Jubelian? Pero simplemente lo entendió, porque justo en este momento todavía sigue aferrada a su lado. No lo entendía, no lo comprendía. Regis seguía. Jubelian ya ha sido lastimada por un hombre otra vez. No quiere que su hija sea lastimada por una segunda vez por un hombre que pretende acercarse a ella simplemente para molestarlo a él. Pero justamente en esos momentos de reflexión, una reflexión muy rápida del por qué seguía con Jubelian. ¿De verdad simplemente lo hace para molestar a su maestro? Así que fuertemente y con el coraje lo entendió todo. Le dijo a Regis: yo realmente creo que amo a Jubelian. Una confesión sin duda impactante. El shock todavía seguía así. No lo podía asimilar, y mucho menos ver a aquel terrible sanguinario enfrente de él avergonzándose y tapándose la cara por la vergüenza de la confesión. Mientras Max todavía seguía pensando. Sí, realmente admite que se acercó a Jubelian con intenciones terribles. Pero después de toda esa convivencia juntos, realmente siente un gran alivio al estar con ella. No tenía que pretender ser nadie. No tenía que pretender ser fuerte. Mientras está con ella puede soportar lo que no le gustaba. No le importaba el estatus. Ni siquiera avergonzarse o hacer cosas que jamás había hecho, como inclinarse. Nunca en su vida se había inclinado ante nadie. Pero parecía que todas esas barreras no importaban al estar con ella, o simplemente era miedo a que se fuera. Así que, entonces era eso. Fuertemente estaba decidido que se había enamorado.
mientras el duque todavía no salía de ese gran trance. ¿Cómo podía tan siquiera entender la situación que estaba pasando, la confesión que estaba delante de él? Así que Mads le dijo, aunque me mires con esos ojos, no soy un demonio, yo también sé amar. Y Regis lo entendía. Sí, exactamente. Ahora se convirtió en el demonio que le quiere robar a su hija. Pero Mads, simplemente decidido, le dijo, no la voy a dejar ir tan fácil, y tampoco romperé con ella solo porque tú dices. Realmente, ¿cómo pudo haber pasado esta situación? Mientras Jovelian pensaba que si todo estaría bien allá abajo. Hace mucho tiempo que Mads ni su padre tenían una conversación después de tantas peleas. Pero realmente sintió bien esa comida, como si se estuvieran acercando todos juntos, mientras pensaba claramente. ¿Esta relación contractual se podrá mantener más tiempo? Pero cuando seguía pensando y analizando, Matt ya estaba en su balcón tocando. Pero al abrirlo, no pudo evitar tocarle la cara. ¿Había pasado algo? Su cara estaba completamente roja, preocupada por él. Pero él simplemente no podía dejar de admirar su belleza mientras seguía pensando en ese gran descubrimiento. Simplemente tomó su mano y la acercó más a él, diciendo en voz alta que ahora lo entendía todo. Su mundo tan oscuro finalmente era pintado por una hermosa luz. Pero bueno, todo siguió normal. Aunque él estaba completamente enamorado, Juvelia no sabía nada de lo que estaba pasando, ni mucho menos porque llegó Mads actuando de esa manera tan extraña. Pero bueno, ¿qué era lo que había pasado con su padre? Así que le dijo que él todavía sospechaba de ellos dos. Sí que le preocupaba. Entonces, ¿todavía no habían pasado ese problema? A lo mejor todavía no parecían una persona real. Así que le dijo, sí, tal vez es eso. Deberías de conocernos un poco mejor. Aunque esto era una trampa de él, pues realmente Regis nunca le mencionó nada de eso. Simplemente Mads quería tener una excusa para seguir acercándose hacia Juvelian. Así que empezó Juvelian una larga lista de qué era lo que les gustaba. Pues era bueno que los dos se conocieran. Y aunque parecía una escena en los que los dos se seguían conociendo, el hecho de que Juvelian mencionara que simplemente no quiere casarse con el príncipe heredero hizo que toda la felicidad de Matt se esfumara. Así que le preguntaba, ¿de verdad odias demasiado al príncipe? Pero simplemente le dijo que no lo sabe, pero sí sabe que es terrible y que el príncipe tiene arrebatos y acaba con todo aquel que le disgusta. Aunque Matt realmente lo entendía. Básicamente, Juvelian también se guiaba de los rumores que todo mundo decía de él. Y sí, fue la verdad de ese ayudante que todo mundo hablaba que acabó con él. Pero es que la verdad, ese ayudante había envenenado su comida. Aunque le mencionaba que cómo podía juzgar al príncipe si ni siquiera lo ha conocido. A lo mejor tiene apariencia salvaje por dentro, pero es muy dulce y una buena persona. Pero aún así trataba de convencerla. Si el príncipe promete que no la matará, ¿podría casarse con ella? Pero Jovelian no lo entendía. ¿Por qué Mads parecía haberse obsesionado con aquel príncipe? Pero realmente lo escuchaba y todavía seguía teniendo en su cabeza a esa horrible persona que vio antes de que acabara todo. Pero una pequeña esperanza llegaba. Bueno, si no acaba conmigo, creo que puedo intentarlo. Pero así tan pronto como le dio esa pequeña esperanza, simplemente le dijo que por el día de hoy tenía que marchar. Pues es que la verdad tenía que arreglar su imagen de príncipe. Mientras tanto, en la noche, Jovelian parecía tener pesadilla. Recreaba la misma imagen de los últimos momentos de su madre, como le mencionaba que tenía que jugar al escondite,
como su madre le gritaba desesperada que ese hombre no era su padre, que pase lo que pase, tenía que esconderse muy bien de él, lo que le asustaba más. ¿Cómo que aquel monstruo tenía la forma de su padre? ¿Cómo podía huir de la persona que ama? Pero mientras esos recuerdos se mezclaban, llegaba el momento donde Max también la amenazaba, aquel momento donde todo acabó y obviamente se despertaba asustada. Últimamente no podía dormir, batallaba bastante para hacerlo, incluso cuando lo hacía, las pesadillas llegaban, y más ese sueño, un sueño con su madre que ni siquiera ella recordaba. Pero mientras tanto en el palacio, el rey estaba teniendo un ataque de ira, pues le habían informado que Max había hecho otro movimiento. Había simplemente declarado todos los ingresos y malversaciones de su padre. Estaba fastidiado, pues Max todavía seguía dándole la contra. Al mismo tiempo el duque llegaba, enojado y hablándole de una manera muy horrible, pues había hecho esperarlo demasiado tiempo. Pero no solo eso, le daba la orden de ir al sur en este mismo momento. Había empezado una guerra. Supuestamente la situación en la que Marshall estaba planeando una rebelión simplemente se esfumó y había quedado que todo estaba bien. Pero la verdad él cree que no es así. Seguramente están planeando otra cosa a sus espaldas. Pues sí, las tropas de Lennox. Un perdedor, pero un excelente estratega. Seguía reclutando tropas y tropas, preparándose para invadir el país vecino y así seguir reclutando más tropas. Ahora, el duque tenía que ver toda esa situación. Seguramente aquel traidor se iba simplemente a esfumar como si nada, pero el duque no quería irse. Así que le hacía saber por qué dudaba de la lealtad de Marshall. Él había dicho que todo estaba bien, pero es el que simplemente el duque no podía dejar solo a Julian en esta situación. Así que simplemente él mencionaba de una manera tan descarada: es que Marshall no tiene una correa como tú, que no podía hacer dudar de su lealtad. Así que no había garantía de que otros sujetos le juraran la lealtad, y si pudiera, tendría a todos como lo tiene a él. Mientras el duque estaba tan molesto, de verdad tan molesto. No había día en que no pudiera o no fantaseara con acabar con él. Pero todavía no estaba todo acorde a sus planes y no quería afectar a su querida hija. Tenía que hacerlo por ella, aquella persona que simplemente ha hecho todo por él. No importaba si su querida hija lo odiaba por el resto de su vida. Mientras ella pudiera seguir en esta vida, tendría que seguir siendo pisoteada, solo hasta que llegara el momento y la oportunidad perfecta. Pero ante todo, una tercera voz se escuchaba y retumbaba por todo, sorprendiendo a todos en esa sala, pues el príncipe llegaba como si nada. El horror estaba aquí, sin avisar, sin ni siquiera saber uno de sus movimientos, simplemente se había aparecido aquí. ¿Cómo para qué? Ni siquiera se había anunciado su presencia. Y no simplemente llegando sin avisar, simplemente exigiendo saber qué era lo misterioso e importante que estaban hablando él y el duque. Y sí que le tenía miedo. Ni siquiera cuando Maximiliano era un niño había tenido contacto visual con él. Y ahora estaba aquí tan lleno de vida, como si nada estuviera pasando. Pero también temía. Max estaba aquí. Si manda a Regis al sur, definitivamente él podría hacerle algo. Y justamente, el duque se levantaba, le exigía al príncipe que respetara las órdenes del emperador y saliera justamente en este momento, empezando una pelea. ¿Cómo se supone que el duque le dé órdenes a él, el príncipe? Haciéndole saber que si no se retira en este momento, justamente está desobedeciendo órdenes del emperador. Y esto el emperador lo entendía. Tiene un perro realmente fiel y obediente, pues simplemente le habían faltado el respeto y había salido a atacar. Así que ahora sabía que tendría que contener a Regis a su lado para
intentar detener a Mads. Así que enviaría al príncipe al sur. No solo eso, parecía que a todos los enemigos se les estaba informando de la presencia de Mads aquí, pues también a la reina. Se le informaba que Mads había llegado. Lo que ellos querían evitar finalmente había pasado, volviéndose completamente loca. Incluso llegaba la princesa a tratar de tranquilizarla. Sabían que Mads no era un tipo en el que lo podían seguir y encontrar el rastro, por eso no habían anticipado para nada su llegada. Pero justamente la princesa le decía, pues tendremos que darle la mejor bienvenida. Pero después de toda esa escena, el emperador simplemente le dijo que ya no iría al sur, se quedaría aquí protegiéndola. Había salido completamente bien. Pues gracias a sí, el miedo lo tenía atado. No iría al sur y no se alejaría de su querida hija. Pero ¿cómo se supone que el príncipe había llegado y meterle un susto de muerte a su padre? Pero después de todo, más alejados de todo, Mads salía para intentar hablar con él, en una sala más privada. Así que una vez solo los dos, Mads terminaba quitando el casco. Pero esto era parte de un plan. Desde niño, el duque le había aclarado a Mads que no podían ver que eran cercanos. Por eso podían dar la misma actuación que dieron hace un momento con el emperador. Así que simplemente quería saber qué es lo que habló con su majestad. Aunque ya lo sabía técnicamente. La seguridad del palacio está fallando. Han intentado atentar contra el emperador, aunque ellos dos saben quién hace. Pero de un momento a otro esto ya no era una pelea por la seguridad y por los beneficios, ni por el emperador, ni nada. Ahora se estaban peleando nuevamente con indirectas de que se aleje de su hija. Pero antes de que esta conversación terminara, el duque le dijo algo. El emperador te ha impedido salir, así que realmente espero que no vayas detrás de mi hija. Y esto sí que lo tenía bastante molesto. Nada va según lo planeado. No pudo sacarle a Regis ninguna información sobre lo que estaba planeando el emperador. También empezó a pelear con él por Jubelian. Así que ahora tenía que encontrar una manera para resolver sus problemas. Al principio, la verdad, quería mandarle una carta secreta en nombre del príncipe para revelarle la verdad. Aunque un momento su imaginación pensó que Jubelian iba a decir, ¡wow! No es una mala persona. También sabía que el duque iba a impedir todas sus cartas. Además, su plan puede fallar. Si realmente envía esa carta así, Jubelian podría asustarse. Así que tenía que salir para conseguir unos consejos de Fresia. ¿Qué es lo que podía hacer?